los obstáculos y barreras a la inversión turística. Para eso nos va a hablar el doctor Kemil Risk. Él es actualmente, director general de Royal Resorts, pero a Kemil también lo conocemos, fue vicedirector de Fonatur. Kemil, te conocemos muy bien. Cuéntanos, por favor, cuáles son los obstáculos y barreras de esta inversión. Bueno, muchas gracias, sí. Gracias por la invitación para estar aquí. Yo quisiera enfocarme en las experiencias que un inversionista tiene actualmente en el desarrollo de la inversión en las zonas costeras, y voy a hablar de esas zonas porque últimamente ha sido mi experiencia y he participado en el desarrollo de proyectos en esta época que ha sido muy difícil. Creo que el primer problema que tenemos es el acceso, y por acceso hablo de todos accesos. O sea, tenemos primero el acceso aéreo. Hay centros turísticos que no tienen suficientes vuelos y frecuencia de vuelos. Segundo, el acceso carretero. Algunas de las zonas también requieren apoyo, y por eso es crítico establecer prioridades en el programa de autopistas de México, y creo que está íntimamente relacionado con muchas otras de los planes del gobierno federal. El tercero, México ha desarrollado regiones turísticas, y el acceso y la conectividad en las mismas regiones también es fundamental. Si vemos y analizamos la zona de Los Cabos o la zona de Cancún y Riviera Maya y otras, tenemos el problema todavía también del acceso de vías de comunicación ineficientes y algunas totalmente inadecuadas. Es necesario reducir los tiempos de acceso a los aeropuertos de muchas de estas regiones. Actualmente tenemos todavía cuellos de botella en ese sentido. Y por último, el acceso también a localidades costeras individuales. Existen muchos pueblos en estas regiones turísticas que carecen sustancialmente de accesos, inclusive muchos de ellos se bloquean la temporada de lluvias, no se puede llegar a las zonas hoteleras, y entonces existe también una infraestructura municipal también muy deficiente. Yo creo que debería haber un plan para realizar obras conjuntas entre los municipios, los estados y la iniciativa privada, y obviamente habrá que darle a la iniciativa privada también los incentivos suficientes para poderlo hacer. El segundo tema fundamental en la infraestructura, temas de infraestructura, es la dotación de servicios. Y como todos sabemos, pues la dotación de servicios es un tema que es completamente precario en muchas zonas de México. La infraestructura de los municipios no se han desarrollado ni adecuadamente, ni han creado los centros turísticos que decía Pablo, bonitos y verdes. Al final de cuentas tenemos realmente muchos problemas de infraestructura local. La energía eléctrica, un tema fundamental. Hoy en día se puede hacer cualquier cosa de servicios, producirlos y generarlos, excepto la energía eléctrica. Con energía eléctrica se puede muchas veces potabilizar el agua, se puede tratar el agua, se puede generar los otros elementos requeridos para el desarrollo de un proyecto, pero sin la energía eléctrica es absolutamente vital, de manera que el abastecimiento de líneas subterráneas, sobre todo en las zonas costeras de media tensión, es un tema que es fundamental para que se pueda seguir desarrollando esta infraestructura. Sin embargo, lo que está sucediendo es que hay altos costos para el inversionista prácticamente tiene que pagar por todas las obras de cabeza importantes. A veces hay que entregar líneas de 6, 7, 8 o 10 kilómetros a la Comisión Federal de Electricidad, y la comisión la recibe como patrimonio propio para operación, y al final el inversionista se queda con una inversión hecha y con un alto costo inicial para estas obras de cabeza. El segundo tema es la infraestructura local. Pocos municipios, y sobre todo algunos del sureste, utilizan realmente los impuestos locales para hacer las obras que necesitan. La mayoría de ellos utilizan estos impuestos para otros usos, algunos políticos, otros sociales, varían, pero al final de cuentas la infraestructura que se requiere para que el desarrollo se dé no existe. Yo creo que, pensando en que
el gobierno no va a resolver todo y tampoco los estados van a resolver todo. Yo creo que la iniciativa privada tiene un papel muy importante, pero se necesita definir objetivos claros y dar incentivos fiscales para ello. Si es necesario hacer un camino y un acceso, la iniciativa privada lo puede hacer, pero alguien tiene que compensarle esa inversión que tiene que hacer, y creo que la vía de impuestos puede ser una vía adecuada. Sin embargo, tienen que ser pues planes muy concretos y hay que definir cuáles son esas acciones prioritarias que hagan que esa dotación de servicios sea realmente productiva. Este es el segundo gran tema que se enfrentan los inversionistas. El tercero son los permisos ambientales, y aquí pues algunos de ustedes los habrán sufrido, pero es realmente un calvario. Cuando estamos hablando de las manifestaciones de impacto ambiental, John les podrá platicar su experiencia ahí en Cabo Cortés, y los permisos de cambio de uso del suelo y la necesidad que tenemos en ambos casos de presentar estudios que se fundamentan básicamente en lo mismo, llevan a lo mismo, el estudio es básicamente el mismo, pero hay una duplicidad de permisos y hay una duplicidad de costo. De manera que al final lo que pasa es que no hay una certeza jurídica, se recibe un permiso ambiental y ese permiso ambiental tiene pues muchas salidas y al final puede ser cancelado o políticamente se volvió inapropiado porque unas organizaciones ambientalistas decidieron que no era bueno para el lugar. Sin embargo, atrás hay una serie de estudios técnicos que estaban generalmente bien sustentados, pero que al final de cuentas esa concesión se retira o se reclama. Creo que esa falta de certeza jurídica es fundamental para que las inversiones, sobre todo en gran escala, se den. Los centros turísticos de Fonatur son uno de los pocos que le entregan a uno, todos los servicios, la dotación de servicios, los permisos y demás, y en donde no hay dudas, pero cuando el inversionista quiere participar en el desarrollo de zonas más grandes, el obstáculo principal es ese, es una falta de certeza jurídica de si el permiso que tengo funciona o no. El otro tema que en las costas, y estuvo de moda el sexenio pasado, es la reglamentación de los manglares, y ahí creo, en mi opinión, se ha llevado al absurdo. Yo me acuerdo aquel ejemplo del canal Sigfrido, que fue un ejemplo Fonatur cuando Cancún se construyó, un día el ingeniero Paz Paredes, que algunos de ustedes conocieron muy bien, decidió abrir un canal paralelo para poder desfogar la laguna de Cancún apropiadamente. Ese canal salvó la laguna porque después el manglar creció. Entonces, yo creo que se ha exagerado en el tema de los manglares, no se puede tocar, no le puedes hacer absolutamente nada, porque entonces tienes verdaderamente un problema. Creo que esa reglamentación se llevó, en mi opinión, al absurdo. Hay obras de cabeza y de acceso que están esperando que alguien les dé autoridad para poder tirar 3 manglares que están pegados en una franja de 5 metros alrededor de un acceso. Esas cosas para mí son un absurdo, porque al final eso no va a hacer que el manglar esté mejor. Entonces, para mí, estos dos elementos son fundamentales y se tiene que cambiar la actitud de las autoridades y para mí algunas modificaciones en la reglamentación tiene que darse, si no, esto limita verdaderamente las posibilidades de invertir. El tercer tema, el cuarto tema que quisiera yo poner a la mesa es el del crédito. Y aquí, la banca privada en manos del capital extranjero realmente no es solución al desarrollo de este país. Yo creo que la banca extranjera recibe sus instrucciones de otro lado, poco participa en la inversión y yo creo que se requiere de nuevo que la banca de desarrollo participe. Yo creo que hay que volver a crear los mecanismos que un día hicieron que Fonatur en su época tuviera éxito. Y además lo hizo, y si todos recordemos, en época de alta inflación, con altas tasas de interés y con todo en contra, créditos de corto plazo, créditos indexados. Hoy en día tenemos estabilidad monetaria, tasas bajas, dinero disponible de largo plazo y no somos capaces de poder crear mecanismos financieros que impulsen la actividad. Yo creo que este tema lo debe volver a abordar el gobierno federal y la banca de desarrollo tiene que volver a ser lo que una vez fue y tiene que impulsar el desarrollo. No se va a poder de otra manera. Y el cuarto elemento importante en es el tema del financiamiento de la cartera. En el caso, por ejemplo, de los desarrollos de la propiedad vacacional, el financiamiento de la cartera es inexistente y entonces si no podemos deducir
deducir por un lado o pagar impuestos diferidos y por otro lado no podemos encontrar financiamiento de cartera, el tema se vuelve también muy limitativo para proyectos, sobre todo específicamente de esa área. Y bueno, al final el último tema que yo quisiera traerles es la permitología y el número de permisos y licencias que se tienen que dar. Yo creo que se ha hecho un intento de simplificar, no se ha logrado mucho. Yo les puedo decir que cada día hay más a todos los niveles, a niveles municipales, a niveles estatales, a nivel federales, y cada día se crean más permisos, más costos, y creo que esto redunda fundamentalmente en la rentabilidad de las inversiones. Pues muchas gracias, Kemil. Ahí están pues temas muy puntuales que tocas desde infraestructura, accesos aéreo, carretero, problemas con los municipios, la infraestructura municipal, los impuestos locales, hacia dónde se van. Este tema también de mucho debate de la banca privada no está entrando al sector, entonces bueno, hay que llamar la atención a la banca de desarrollo.